Les pido una disculpa, pero estaba teniendo problemas con la clase anterior, me sacó del sistema y ya no me dejó entrar. Tuve que resetear el sistema y andar haciendo unos movimientos, pero lo bueno es que nos dejó comenzar tarde, pero podemos ver algo. Bien, eh, ahí me estaban preguntando unos compañeros y todos los compañeros que están en plataforma, que están en online, a esos compañeros se les, por medio de coordinación, se pidió que se cambiara el tiempo de entrega para los online, ¿sí? Es por eso que muchos van a tener las actividades de la semana abiertas durante toda la semana, pero pueden ir haciéndola de acuerdo a cómo está estipulado en los sistemas. Y así, a como están cargados en plataforma, y así ir haciéndolo. Por ejemplo, ahorita pues está primero la investigación, después viene el foro, y después el examen parcial, que es el que está programado para esta semana. Estaba checando todas esas actividades porque me estaban preguntando. Y entonces esa es la razón por la que todos los alumnos que son online van a tener ese tipo de de entrega. Así van a estar para la entrega y esto va a ser para todas las semanas que vienen, que faltan, ¿sí? Para esta 3, 4 y 5. Y va a ser el sistema de calificación y así vamos a estar revisándoles las actividades a esos. Así es que no se asusten, no se preocupen. Lo bueno que me están preguntando el por qué. Y esa es la razón principal, coordinación, dirección y coordinación nos están mandando esa información, nos están mandando la relación de los alumnos y es por eso que hicimos esas modificaciones. Los demás alumnos siguen normal, ¿sí? En tiempo y forma, siguen normal. Van a seguir entregando de lunes a martes, de miércoles a jueves y de viernes a sábado, ¿sí? Por ahí otra de las cosas que me preguntaban, y esto es para que se vayan preparando, es que para la última semana hay una actividad del trabajo final. Ese se va a hacer esa actividad se va a hacer en grupo, ¿sí? ¿Sí? Van a ser equipos de 3, 4 personas. No recuerdo muy bien lo que está estipulado ahí, pero esa es pero ahorita podemos checar y les puedo informar de cómo está contemplada esa actividad y la podemos ver, que es el proyecto final. Y podemos ver, porque me estaban preguntando alguien por ahí. Entonces, proyecto final, por aquí está, perspectivas, criterios de evaluación, paralelismo de fuga cónicas. ¿Dónde está? Interlineado, volumen sencillo. A ver. Los puntos de servicio son de la página prospectiva tomar en cuenta y paralelismo cónicas, proyectos de sobre tomado.
valor. Aquí aquí no encuentro criterios. No puedo, no puedo encontrar, pero ahí esa actividad es en grupo, sí, en equipo, sí. Y esa la van a hacer de 3 o 4 personas, sí. Ahí para que se vayan preparando y la vayan haciendo. Bueno, para que se vayan preparando y vayan haciendo los equipos, ¿no? Para que no anden a última hora con quién me voy, con quién va conmigo, quién va así, ¿no? No encuentro pero ahí se los mando por ahí, pero esa actividad, para los que ya me habían preguntado ahora en el transcurso de la semana pasada, en el fin de semana me hicieron esas preguntas, y así va a ser. Eso es para que el proyecto final lo hagan entre 3, 4 gentes y lo puedan ya después unir y hacerlo interesante, robusto, ¿sí? Esas son las preguntas que estoy contestando de las que me hicieron. No sé si tengan alguna otra para ya comenzar a ver lo que es la clase. Entonces, quedó entendido, los alumnos online son los que van a tener la actividad abierta hasta el domingo, y el proyecto final va a ser en equipo, ¿sí? De 3 a 4 gentes, se pueden ir formando desde ahorita, quién con quién, o por regiones, no sé cómo lo quieran. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo es lo del examen? ¿Va a ser el contenido tal cual de los recursos o cómo estaría? sí, es un examen sencillo, corto, no está, es es referente a las actividades que hemos estado haciendo, no hay nada fuera de lo común, está relacionado con las investigaciones, está relacionado con los ejercicios que hemos visto, no hay de otra cosa, no nada, no hay más. Es lo que vamos a ver, y pues también te puedes apoyar en recursos didácticos si quieres hacer un poco más tu... Pero sí es en base a eso, nada más. No hay más, son de los partes de la 1, 2 y de lo que de lo que se va a ver esta semana. Nada más no hay de otras semanas, no hay de otros artículos, otros temas, más que los que hemos estado viendo. ¿Es de opción múltiple o va a poner para que nosotros escribamos la respuesta? Mande. ¿Es de opción múltiple? Sí, pero dentro de la opción múltiple hay resultados, ¿sí? O sea que digo, por ejemplo, el valor vimos las elipses, ¿sí? El valor, por decir, no sé, no recuerdo las preguntas que están, pero por decir, el valor del foco de la ecuación X es tal, ¿sí? Así. O el vértice, o cosas así sencillas, que ya, o que tú puedes relacionar o que puedas hacer con algo, pero no nada que no esté relacionado con lo que no hemos visto. ¿Sí me explico? Por ejemplo, de una recta paralela pueda que venga una recta perpendicular, ¿sí? O que venga cuál es la fórmula para una recta paralela, cómo la saco, o cuáles son las componentes, o qué debe de cumplir,
¿sí? Para que sea una paralela o para que sea una perpendicular, ¿sí? Ya sabemos que las paralelas pues tienen que tener las mismas pendientes, ¿no? Y las perpendiculares tienen que formar un ángulo de 90 grados. Y Sí. así lo podemos. Sabemos que el lado recto pues lo podemos sacar. El eje mayor, que diga, el eje mayor es dos, 2A. El eje menor es 2B, ¿sí? De foco a foco, pues es C,0 o el foco es más menos C,0, ¿sí? O sea que puede estar en la izquierda o a la derecha, porque estuvimos viendo eso de las ecuaciones. Bueno, ¿alguna otra duda? Bien. Profe, y otra vez, A ver, dígame. ¿puede explicar el ejercicio 5 de la elipse? De la elipse. Sí, de los problemas de elipse. De la semana pasada. Sí. Sí, son de la semana pasada, pero entonces eso habría que regresarnos y no ver nada de los temas de esta semana. Ah, no, entonces pues mejor hay que ver los temas de la semana esta. Sí, y entonces nos Mejor. regresaríamos. Pero estaba sencillo porque nos pedía el doble del eje, ¿no? Entonces, donde tendríamos, hacía, a ver, sí me parece que era el doble del eje, donde teníamos que haber puesto un 2, significando que era el doble, era donde estaba la B. Y entonces ya con los valores que teníamos, sustituíamos y despejábamos y entonces sacábamos el valor de uno de las partes y ya sacando esos valores podíamos continuar sacando las demás variables. Y Por ya. ejemplo, ay, perdón. Por ejemplo, las 5 nomás decía que pasara por el punto 10, menos 4. Y no daba más datos, más que algo del doble, no sé. Por eso es lo que te estoy explicando, que decía que el eje, no me acuerdo cuál de los ejes, si el eje menor o el eje mayor, si era el eje menor es B, entonces el doble del eje menor, entonces ponías el doble, el 2, lo tenías que, un 2 que significa el doble, ¿sí? 2 veces esa medida, la tendría que haber puesto donde va la B, y entonces ponía 2B, y después agarraba los valores aquellos, los sustituías donde va la X, donde va la Y, y hacía los cambios para encontrar el valor. O sea, hacía los despejes. Y ya después que hacías, entonces como la B y el 2 están multiplicando, dejabas sola la B y pasabas esa multiplicación, la pasabas al otro extremo como una división para obtener el resultado. Me acuerdo, no recuerdo muy bien si daba como 36, algo así. No me acuerdo. Ah, no, esa era la ecuación 2, que era de los otros tipos de elipses con fuera en el origen, con centro fuera del origen. Pues básicamente lo que vamos a ver ahora nada más es, ay, perdón, ¿ah? Es ver lo que son los cuerpos. No tenemos actividades de ejercicios para esta semana, ¿sí? Pero sí tenemos el examen. Y, pero sí es bueno saber qué es lo que vamos a encontrar aparte de la investigación, del foro, de lo que tenemos. Y podemos ir haciendo ejemplos durante el proceso, ¿sí? Ir haciendo ejemplos de los volúmenes geométricos, ya sea de un prisma, de una
de una pirámide, de una X figura, en fin, ¿no? Pero encontrar esas partes que es de lo que estamos hablando, que son los volúmenes geométricos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar y vamos a ver, nomás déjame, que me llegó un mensaje de un compañero que está teniendo problemas para entrar también. Bueno, lo bueno que se está reportando, eso ya es ganancia. Bueno, los volúmenes geométricos básicamente pues son aquí pusimos una pequeña definición a grandes rasgos, que se define como la cantidad del espacio que ocupa, ¿sí? El cuerpo. Ese cuerpo es el espacio, en el espacio es el lugar, o el mismo espacio, vaya, el espacio que ocupa en el espacio de un plano o de una superficie o algo, ¿no? Entonces, esto nos dice que las unidades, pues básicamente sus unidades van a ser cúbicas, básicamente. Siempre que hablemos de volúmenes, vamos a hablar de unidades cúbicas, ¿sí? Ya sea centímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas, pies, todo va a depender de lo que se nos pida y en la medida que se nos pida. Lógico, si estamos en el sistema internacional, pues van a ser centímetros, metros, decímetros, y así sucesivamente, cualquiera de esas mediciones que estén dentro de lo que son las medidas internacionales. Y pues todo esto van a ser, pues, sus unidades, como ya lo dijimos, son cúbicas, y el volumen, todos los cuerpos, ¿sí? Todos los cuerpos sólidos comparten esta característica indispensable, a excepto de las figuras geométricas planas, y ahí se involucra lo que es el área, ¿sí? Ahí se involucra lo que es el área, pero ya en un volumen geométrico, en los volúmenes, ya es diferente. Vamos a incluir lo que son los centímetros cúbicos, porque es todo lo que cabe dentro, ¿sí? Y en las figuras planas, pues es todo lo que abarca, ¿sí? Adentro, todo lo que mide dentro de la figura plana. Si hablamos de un piso, pues vamos a hablar de la superficie. Pero si vamos a hacer ese piso, si lo vamos a colar, entonces estamos hablando de volúmenes, porque estamos mezclando largo, ancho y altura, ¿sí? Estamos ocupando tres partes, que es lo principal cuando vamos a hablar de un volumen. Si estamos hablando de un volumen y no tenemos involucrado esas partes principales, pues nunca vamos a hablar de un volumen, vamos a hablar principalmente de un área. Y el área pues se mide en centímetros cuadrados. ¿Sí? Siempre va a ser cuadrado, ya sea pies cuadrados, centímetros cuadrados, décimos cuadradas, pulgadas, pies. ¿Sí? Entonces son diferentes. Y aquí pues, y los poliedros, pues tenemos los no poliedros, poliedros, y aquí pusimos una ejemplificaciones de cuáles podríamos ser en los poliedros y no poliedros. El cubo, cuboide, pirámide, en fin, ¿no? Los no poliedros, pues son las esferas, conos, cilindros, ¿sí? Y eso pues ya pasaría a otro extremo principal. Y principalmente estas actividades o estos volúmenes o estas figuras de lo que son los poliedros, pues tienen unas características principales que cumplen y que toda figura o todo poliedro las tiene siempre, ¿sí? Entonces decimos que un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por 4 o más polígonos. O sea que se va conformando con caras y va formando esa forma o esa forma que va a involucrar esa figura. Y una de las
las principales acciones que vamos a tener aquí, o las principales componentes para un poliedro, pues tenemos la cara, aristas, vértices, diagonales, ángulos diedros o ángulos poliedros, ¿sí? Que básicamente los poliedros están formados por tres o más caras con un vértice común, ¿sí? Y eso pues ya, como aquí sí, aquí están, ángulos poliedros, que van a involucrar los ángulos completos, los ángulos completos, los 360 grados. Y durante cuando se van haciendo estas partes, estas figuras, pues vamos viendo lo que son las caras, que son cada polígono que limita al poliedro, o sea, cada una de sus lados, ¿sí? Aristas vienen siendo las intersecciones de las dos caras. Por ejemplo, la computadora, la arista de la computadora es la que compone lo que es la pantalla con la base del teclado. Entonces ahí está la arista, esa unión, que aquí en este caso serían las bisagras, pero ya hablando de otra forma. El vértice, pues el vértice viene siendo la unión, ¿sí?, de cada una de la intersección de tres o más rectas, pueden ser dos que van y chocan, y de ahí mismo sale otra, ¿sí? Y las diagonales pues vienen siendo las líneas que salen de cada uno de sus ángulos, o cada vértice. Eso viene siendo las diagonales. Y los ángulos diedros pues forman dos caras que tienen una arista común. Lo podemos formar en el centro de un, ¿cómo se dijera? En el centro de una figura, ¿sí?, o de un lado de la figura, y ahí podríamos decir que es un ángulo diedro, o un ángulo poliedro, pues entonces lo haríamos en la orilla de la figura, donde va a intersecta con la otra figura, con la otra cara, y ahí podríamos hacer ese ángulo. O de ese ángulo podemos hacer circularlo, como si estuviéramos haciendo como si estuviéramos dentro de una circunferencia. Y en este caso, pues podríamos aplicarlo directamente donde estamos trabajando. Si es en un plano cartesiano, pues tenemos los cuatro lados. Y al momento de hacer los cuatro lados, pues tenemos una rotación. Y vamos a decir, el ángulo lo podemos señalar de dónde a dónde, aunque se atraviesen otras figuras, otras caras, ¿sí?, otros vértices, otras diagonales, y lo podemos hacer. Y poder darle la vuelta hasta los 360 grados. Estas son las características principales que puede tener, o que debe de tener principalmente, un poliedro. Y un poliedro pues lo podemos encontrar de diferentes tamaños, diferentes formas, ¿sí?, como va desde un triángulo, donde ya vamos formando vértices, triángulos, pentágonos, hexágonos, por decir. Entonces, por decir, un prisma, aquí lo podemos tener, es una figura geométrica, como lo decíamos, un poliedro, ¿sí?, donde tiene, pero ya aquí ya tiene su nombre directo, y que lo podemos calificar por sus tamaños, o mejor dicho, por sus lados, ¿no? ¿Sí? Como tenemos el triángulo, prisma triangular, prisma cuadrangular, pentagonal, hexagonal, y así sucesivamente lo podemos ir haciendo hasta encontrar el que queramos nosotros, ¿no?, el que andamos buscando, pero siempre va a concordar con ciertas características, ¿sí? Y esas características pues pueden cumplir para todos, ¿no? Tiene que tener ciertas características, y en este caso pues aquí lo podemos ver, ¿sí? Podemos ver que si vemos, todos coinciden
que aristas, bases, entonces, pero ya son otras componentes, caras laterales, las caras, las aristas, las bases. Ya cuando vamos a sacar volúmenes, pues tenemos que tener, estas son otras componentes, si vamos a altura, pero lo que son los vértices, las aristas, caras, ¿sí? Lo vemos en las otras, aristas, caras, aristas, caras, vértices. Ya aquí aplican otro tipo de diagonales, donde podemos aplicar esas diagonales para sacar ya sea el volumen de esa figura. Acá tenemos otra figura, pero ya esta ya la tenemos, por decir, cuando ya la cambiamos de base o la rotamos y hacemos una rotación como lo hacíamos en las investigaciones pasadas, pero ya lo tenemos en base a, en base a una figura, ¿sí? A un hexágono. Pero ya aquí ya lo tenemos en otra base. Y como les digo, las demás diagonales, por ejemplo, estas diagonales que tenemos de aquí, de este vértice hasta acá, o de aquí hasta acá, nos sirven para sacar el volumen de esa figura. Por ejemplo, esta otra de aquí, y aquí en esta figura pues tengo una altura, ¿sí? Si me dan la longitud de esta arista, o de esta arista, puedo encontrar lo que va a ser el apotema. Y al momento de tener el apotema y tener la altura, pues voy a sacar lo que es el apotema lateral. Y con eso puedo aplicar el teorema de Pitágoras y sacar ese volumen que ocupa ese pentágono, ¿sí? El pentágono ese que de esta figura, y así lo podemos hacer. Por ejemplo, si queremos hacer por ejemplo, estos prismas triangulares, cuadrangulares, pentagonales, que en este caso aquí podemos aplicar en este pentágono, ¿sí? Lo podemos hacer en este cuadrado, porque aquí tiene todos sus lados son iguales, pero lo que ya implica aquí es un volumen, porque ya está hablando de una figura, no es una figura plana. Si fuera un cuadrado nada más tuviera la base, esta parte de abajo, entonces ahí ya sacaríamos lo que es el área, pero aquí ya involucra ancho, ¿sí? Ancho, altura y largor, ¿no? Entonces aquí aplicaría dos lados son iguales, no sé si aplica igual, pero tenemos una altura que implica para sacar los B. Ok, entonces podemos hacer ejercicios de este también. Voy a ver cómo sacar un volumen de estos prismas. A ver si hay. Sí, aquí está uno, sí puse este. Por ejemplo, tenemos esta figura y dice, calcula el volumen, ¿sí?, de piedra que encierra el monolito de la figura, cuyas piezas tienen bases cuadradas, lo que estábamos viendo, el prisma cuadrado, aquí, pero implica varias piezas aquí. Entonces dice, de 40, 30 y 20 decímetros de lado, respectivamente. Y sus alturas son 5, 10 y 20 decímetros. Entonces ya nada más no tenemos mucho que despejar. Simplemente podemos ir a aplicar una fórmula directa y sacar esos promedios, ¿sí?
Entonces, si gustan lo podemos hacer ahorita. Voy a, nomás para explicarnos, ya vi unas actividades ahí, de hecho que pusieron ejemplos de este tipo. No sé si prismas y pirámides y otras cosas. A ver, bueno, lo vamos a hacer para que no nos quede que no nos quede duda. Es 40, 30, 20. 40, 30, 20. Y el otro es 5, 10, 15. 5 para el de 40, 10 para el de 30 y 50. Son decímetros. ¿Ok? Entonces voy a dejar de presentar para que se vea un poco más amplia la información. Nomás voy a copiar la figura antes de que se me quite. Tengo el cuadrado. Después tengo otro cuadrado. Otro cuadrado. Ahí está, más o menos me doy la idea ahorita y lo hacemos. Entonces voy a dejar de presentar esto. Y está, pues, voy a para que no nos quede duda. Bien, los marcadores, acá está. Ok, entonces dice, tenemos una figura así. Después tenemos otra figura aquí. Después tenemos otra figura, son tres, ¿no? Algo así. Después tenemos esta otra figura. Y esa. Nos dice que tiene aquí tengo, que dice 40,
40, 30 y 20. Pero para eso tiene un grosor, dice, esto es cuadrado, ¿no? Y el grosor dice que tiene 5, 10, o la altura que diga, 5, 10 y 20. ¿Sí? Algo así. A ver, voy a ver. Ya ve. 50. 50. 50. Ok. Entonces, para eso nos dice que el volumen, si podemos sacarlo, uno lo podemos sacar por área de la base, ¿sí? Voy a poner otro color. Podemos sacar AB que multiplique a la altura. Esto también podría ser, en dado caso, si estuviéramos hablando de una circunferencia, pues podríamos decir pi por radio por altura. Ya la circunferencia, ¿no? Pero estamos hablando de un prisma. Pero en este caso, lo que podemos hacer, como ya tenemos 40 y 40 por cada lado, no tenemos ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer, nada más vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a hacer la multiplicación de esos datos. Y podemos decir, para el volumen 1, podemos decir que es 40, ¿sí? Ese 40 lo vamos a ¿cómo se dice? A elevar al cuadrado, ¿sí? A ver, déjenme que no tengo calculadora, tengo que sacar la calculadora del teléfono porque... A ver, rótate. No quiere funcionar ahora. A ver, espérame tantito, porque no quiere funcionar el teléfono. Ahí está. Ahí está. A ver, espérenme. Porque ya me... Es área de la base, entonces tenemos área, entonces vamos a ir poniendo, como son centímetros, ahí ya se me atoró la... Entonces aquí son 40 por el 5, 40, 5, 200, entonces tenemos el 5, el 40, el 400, perdón. Este lo vamos a poner, la altura va a ser 5, y vamos a tener este 40. Como son décimas, entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Si son de décimos, estamos hablando del ejercicio que son 10 décimos, estos son también de M,
de M. Entonces aquí sencillo. Si queremos hacer esto, a esto nada más, lo único que le vamos a agregar para no aplicar directamente, como este es 2, entonces decimos, lo único que voy a agregarle aquí es 402 por 5, me da, ya se me borró, 402 por 5, $300, a ver, ya se me borró la calculadora otra vez, el problema de esto. Hijo de su madre. Se me voltea y no me deja poner los exponentes. Pueden 402, ahora sí, a ver, 400. Cuadrado por 5. Es que, perdón, el 2 no va aquí. Me equivoqué, va acá arriba. A ver, ya me... ¿Quién me puede ayudar? Porque se me voltea la calculadora de la 40 al cuadrado por 5. 8,000. 8,000 decímetros. El siguiente, B2, como son, este es B1, B2 y este es B3. Es 30 al cuadrado por 10. Es igual, a ver si no se me voltea, 30 al cuadrado por 10, 9,000. M. Volumen 3, 20 al cuadrado por 50. Es igual 20 al cuadrado por 50, 20,000. Entonces hacemos la sumatoria y el área o el volumen que ocupa esas tres piezas va a ser 27,000. 27,000. Es 37,000, profe. Mande. Es 37,000. Sí, 37. Yo le puse 30. 37,000 decímetros. ¿Sí? Décimos o decímetros. Decímetros más bien. Entonces, si queremos convertir estos decímetros, entonces decimos que B es 27 metros de volumen. Y ahí tenemos ya el volumen de esa figura. Lógico que aquí es 3, ¿no? Y ahí tenemos ya de esta figura sería. De esta figura que tenemos. Y este. Así lo sacaríamos el volumen. Fácil, sencillo. Cuando tenemos las cuestiones ahí, ¿no? Profe, ¿el resultado final es cuadrados o cúbicos? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Sí, porque ya son 37,000 decímetros. ¿Sí? Décimas de metro. Entonces ya convertimos estas décimas a metros y son 27 metros cúbicos, porque estamos hablando de volumen.
es volumen. Si estuviéramos hablando de área, diríamos, área es igual a 27 metros cuadrados. ¿Sí? Este sería metros cuadrados. Si fuera área. Pero como estamos hablando de volumen, ahorita estamos con las figuras, los volúmenes de las figuras geométricas. Entonces, ahí lo tenemos directo. ¿Sí? Y eso sería para cuando ya tenemos la figura, cuando ya tenemos, entonces que nos piden el volumen, que tanto le cabe adentro. Profe, ¿cómo los convirtió a cúbicos? ¿A cúbicos? No, o sea, el volumen siempre se va a medir en cúbicos. Por eso, pero el resultado que nos dio fue 27.000. Y luego, ajá. Porque estos son 27.000 décimas de metro. Claro. dm. ¿Sí? Si tenemos dm, pues este es el metro. Y estas son las décimas. Entonces, ya convirtiendo esto de décimas, las décimas, ¿cuánto nos va completando cada? Perdón, son 37. Ya me lo había corregido ahorita. Aquí no es. Es 37. 37 metros, porque aquí son 37 metros. 37.000 acá. Sí. Entonces aquí ya me quedaría mi volumen sería igual a 37 metros cúbicos. Profe, el 37.000 salió de la suma de los volúmenes. Sí. De 8.000 más 9.000 más 20.000, ¿sí? 20.000 y 9.000, 29.000 y 8, 37.000. Ok, gracias. Sí. Y aquí lo taché esto porque lo había puesto mal. Entonces, así este es el resultado final. Ya de aquí. De aquí pasamos para acá. Ya convertido. Ya si nos piden convertirlos a pies, pues para volúmenes cúbicos en pies o en otras, pues habría que convertirlos. Y ahí la dejaríamos entonces porque ya, ¿qué hora es? Ya se nos acabó el tiempo. Nomás déjenme pasarles lista, no se me vayan. Voy a pasarles lista. Estefanía. Rocío. Tiger. Alan. Fabián. Katia. Presente. Carlos, René. No se me vayan porque tengo que tomarles la foto. Eliver. Alejandro. Presente. José, Arnulfo. Glenda, Melissa. Américo, Alejandro. Álvaro, Santiago. Johan, Montserrat. Georgina. Jesús. Jiménez Jesús. Diana Laura. Presente. Frida Carolina. Irving Arturo. Iván Martínez.
Dolores Martínez, Presente. Juan Carlos Presente, Martínez, Melissa Susana Mejía, Mariana Teresa Morales, Carlos Eduardo Ramírez, Manuel Ricardo Reynolds, Isaac Armando, Soar Saraí, Andrea, Miguel Ángel, Manrique, Norma Alejandra, Joel, Denise, Mirario Elizabeth, Presente. Paula Susana, Naomi, Luis Ernesto, José Ricardo. Presente. Bien. Entonces voy a tomar la foto y ya nos podemos ir. Listo, jóvenes. Nos vemos el jueves. Hasta pronto. Bye, profe. Bye bye. Hola, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Bye.